Hermanos, bienvenidos. El día de hoy hemos tenido un día largo desde ayer con el simposio. La semana pasada también las mujeres tuvieron su conferencia el día sábado. Han sido 2 fines de semana un poco largos para nosotros como iglesia y hoy será el último fin de semana largo. Volveremos a la normalidad la próxima semana, al menos ustedes. Nosotros vamos a viajar a Quito el día sábado, viernes, sábado, para realizar el simposio en esta ciudad. Pero hoy también, debido a eso, hemos estado enfocándonos, especialmente ayer, en la hermenéutica. No voy a hablar de la hermenéutica, pero pensando en una manera de entender la Biblia de forma general. Hoy decidí todavía no empezar con un estudio de un libro de la Biblia, versículo a versículo. Lo más probable es que comience a hacer eso la próxima semana. Pero hoy, hablando de un tema general, un tema particular también, que tiene que ver con nuestra comprensión de la Biblia como un todo, es este tema que ustedes pueden ver en sus boletines, y yo pienso que lo podríamos llamar de diferentes maneras, pero la gloria de Dios brillando en los 2 testamentos. Podríamos hablar también del mapa de la gloria de Dios a lo largo de toda la Biblia. Cómo la gloria de Dios se va moviendo de un lugar hacia otro a lo largo de toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, y cómo muestra más, cómo irradia más su gloria el Señor a manifestarse Él mismo en su creación. Yo sé que ustedes han escuchado el tema de la gloria de Dios. Al menos es un tema que en el mundo reformado se recuperó y se buscó solidificar enseñándolo desde la Escritura. Y tenemos excelentes exponentes que han hecho énfasis en este tema de la gloria de Dios y debemos tomarlo en cuenta. Pero tratemos de analizar este tema a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. Ahora, hay algo que todos debemos comenzar allí. Yo sé que ustedes de alguna u otra manera lo entienden, si han asistido al menos a esta iglesia por algún tiempo. Y es que nosotros aquí tenemos una comprensión centrada en Dios cuando pensamos en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está centrada en Dios, no en el hombre. Por eso se llama teocéntrica, una comprensión teocéntrica de la historia humana. Las confesiones de fe y los credos cristianos a lo largo de la historia, especialmente desde la Reforma, han enfatizado este tema. Por ejemplo, en el Catecismo de Westminster de 1647 dice: ¿cuál es el principal fin del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. En otras palabras, existimos para contemplar a Dios, contemplar su gloria, glorificar a Dios, viviendo y glorificando a Dios y disfrutándolo a Él por siempre. Ahora, esto es bíblico. Esto lo enseña en la Escritura. Y un pasaje que muestra esta verdad lo tenemos en Isaías, el capítulo 48. En este texto 6 veces, alrededor de 6 veces, el autor enfatiza el tema de la gloria de Dios, de su bondad sobre Israel. No se debe a Israel, sino que se debe a la gloria del Dios de Israel. Y es claro que en este pasaje, en Isaías 48, versículo 9, dice: por amor de mi nombre. Notan esa referencia: mi nombre es mi gloria, la gloria de Dios es mi gloria, no por ustedes, sino por mí. Dice: por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía de nuevo. ¿Notan cuántas veces se repite ese pronombre posesivo, mi nombre, mía, mi, yo, de Dios? 6 veces al menos en el idioma original. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Versículo 10: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, yo te he elegido. Dice versículo 11: por mí, por amor de mí mismo. Noten el énfasis: lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. 6 veces. La bondad de Dios para con Israel a lo largo del Antiguo Testamento no se debe a la justicia de Israel, que no la tuvo porque fueron desobedientes. Siempre se debió
al nombre de Dios, a la gloria de Dios, a la fama de Dios, la majestad de Dios y cómo Él manifiesta esto. Esta es la razón por la que Él ha sido tan misericordioso con Israel. Y esto nos dice que la historia de la humanidad se centra en Dios, no en nosotros. Un autor llamado Gaffin dice: Dios es el Padre de gloria. Pablo enseña en Efesios 1:14. Dios es el Padre de gloria. El Padre de gloria. Por lo tanto, la gloria empieza y termina en Dios. Y su plan es compartir esa gloria con otros. La gloria de Dios es algo que no puede ser contenido. Dios no se la esconde. Dios no se la guarda. Dios no busca un recoveco dentro de su cuarto especial para encontrar allí su gloria solo por Él y por nadie más. Todo lo contrario, su gloria siempre tiene la intención de ser desplegada por el mundo entero. En Romanos 11, el versículo 36, el apóstol Pablo dice, Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestras iglesias necesitan mucho de esto para comenzar a entender de qué se trata la vida cristiana, la iglesia y todas estas verdades. El Salmo 19:1 dice: los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios, los cielos. Ahora, cuando consideramos entonces el tema de la gloria de Dios y cómo la historia de la humanidad está centrada en Dios y cómo Dios manifiesta esta gloria, hay un énfasis que nosotros debemos hacer que tiene que ver con el significado de esta palabra gloria. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero lo dije hace un momento. La gloria de Dios siempre tiene la función de ser desplegada, de ser manifestada públicamente. Nosotros creemos que la gloria de Dios no debe ser reducida a una simple abstracción, a una simple idea espiritual de quién es Dios o de cómo es Dios. No es algo que no es concreto, sino que es concreto. No es algo que solo pertenece a la imaginación. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no sé lo que ustedes se imaginan, pero no es algo que pertenece solo al mundo inmaterial y no físico, como si perteneciese a una dimensión enteramente distinta a la nuestra. No es solo una majestad y una dignidad intrínseca que vive, que yace dentro de Dios, dentro de la persona de Dios, interno allí sin nunca salir afuera. La gloria de Dios no es algo invisible. Al menos cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que la gloria de Dios no tiene ninguna de estas características, sino que el énfasis al menos de la Escritura es diferente. Podríamos decir, la gloria de Dios sí, es su majestad y su dignidad intrínseca, es decir, dentro de la persona de Dios. Claro, eso es la gloria de Dios, pero a la luz de la Biblia, la gloria de Dios es algo más que solo algo intrínseco que está dentro de la persona de Dios. Es eso, pero es más. La Biblia más bien se enfoca y enfatiza el despliegue, la manifestación externa de esa gloria de Dios que Él ya tiene dentro de su ser y cómo Él la manifiesta a sus criaturas. El mismo término gloria, la palabra gloria, que es la palabra hebrea kavod, literalmente significa estar o ser pesado. Estar o ser pesado, algo que pesa mucho. Este es el significado literal de la palabra. Y puede sorprenderles a ustedes que el Antiguo Testamento rara vez utiliza la palabra kavod enfatizando este significado literal de algo pesado. Rara vez. La mayor cantidad de veces de largo la utiliza en un sentido figurado. En dos ocasiones, por ejemplo, Elí
En 1 Samuel 4:18 se nos dice que él era o estaba pesado. Pesado, es la palabra kavod, que se traduce como gloria, el español, pero literalmente la palabra significa algo pesado. También en 2 Samuel 14 se nos dice que el cabello de Absalón tenía un peso, él pesaba y era pesado. Esa es la palabra kavod, que se traduce como gloria. Obviamente en esos contextos no se traduce como gloria, porque no debería ser gloria, sino el significado literal es pesado, pesado. Ahora, esta dimensión física, como decía, aparece en la Biblia. La palabra kavod se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Y creo que comunica algo acerca de Dios mismo y de su gloria, de su persona. Es una realidad palpable, no es algo invisible. Siempre se manifiesta, es algo objetivo que se puede ver, se puede pensar, se lo puede relacionar con algo real. El mismo significado, creo, de gloria comunica esto. Como alguien dijo, la gloria de Dios no es solo su majestad, es su majestad desplegada, manifestada. ¿Ok? Eso debe ser claro. Y eso es importante. John Piper, un autor, predicador con el que no estamos de acuerdo en todo lo que enseña, pero en esto sí estamos de acuerdo. Él define lo que es la gloria de Dios. Y él dice, creo que la gloria de Dios es la publicación de su dignidad infinita. Qué buena manera de decirlo. La gloria de Dios es la publicación, ahí está el énfasis. Y él pone especial énfasis en este párrafo largo cuando describe la gloria de Dios. Es la publicación de su dignidad infinita. Cuando pensamos en este pasaje de Isaías, el capítulo 6, ¿se acuerdan? Los serafines están allí en la presencia de Dios, están contemplando la gloria de Dios. Y un serafín, dicen los serafines, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Ahora noten el énfasis de estos serafines, es Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. Naturalmente el énfasis allí es el tema de la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo que Dios es. Es lo que Él es por definición. Es un ser apartado, diferente a nosotros, perfectamente, infinitamente santo. Pero es otro, es otro. Algunos teólogos lo definen a Dios de esa manera. Él es el otro. Porque no hay nadie como Él en toda la creación. No es creado, es increado. Y nosotros esperaríamos en ese pasaje de Isaías 6, cuando Él dice, los serafines dicen Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Y a continuación ellos añaden, toda la tierra está llena de su... Y decimos, bueno, si el énfasis es la santidad de Dios, esperaríamos que ellos digan, la tierra está llena de su santidad. Pero no dicen santidad. Dicen que la tierra está llena de su gloria. De su gloria. ¿Qué hay en ese pasaje entonces que nos dice algo acerca de la gloria de Dios? Que la gloria de Dios es el resplandor, es la manifestación, es la gloria de Dios, es la publicación externa de su santidad, de lo que Él es por dentro. Esto es gloria de Dios. Esta gloria, entonces, desplegada, cuando pensamos en la gloria de Dios a la luz de la Biblia, no podemos pensar en algo que Dios no muestra, sino que es algo que Él siempre muestra y manifiesta a sus criaturas. Ahora, cuando analizamos también la historia de la Biblia, el recorrido de la Biblia, vemos que esta gloria está desplegada en el reino de Cristo, en el reino del Mesías, pensando en un futuro. Dos cosas les voy a decir aquí, y no voy a entrar en los detalles de esto, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero de dos maneras la Biblia nos dice, con el Nuevo Testamento también, que la gloria de Dios va a ser desplegada. Primero, en ningún otro tiempo en la historia será más desplegada
la gloria de Dios que en los 1000 años, cuando Cristo reine aquí en la tierra. En esos 1000 años Él va a manifestar públicamente su gloria como nunca antes lo ha hecho hasta ahora en la historia de la humanidad. Y otra cosa que va unida a esa, que también nos enseña la Biblia, no es solamente que Dios va a manifestar su gloria por medio de Cristo a todas las naciones en los 1000 años de su reino aquí en la tierra, sino que la Biblia también es enfática en decirnos por medio de qué nación Dios va a manifestar esta gloria suya a todas las naciones en este reino de 1000 años. Y la Biblia nos enseña que será con la descendencia étnica o física de Abraham, de la nación de Israel. La culminación entonces de la historia humana es ese reino grandioso, físico y triunfante. Ese va a ser el gran énfasis de este reino. Cristo va a triunfar donde fue derrotado, en la tierra. Porque aquí en la tierra en su primera venida lo mataron. Pero Él va a venir por segunda vez para triunfar donde antes fue derrotado. Y será un reino grandioso, un reino físico, un reino triunfalista. Y eso se contrasta con lo que nos enseñan otras posturas en el mundo evangélico sobre la gloria de Dios. Otras posturas en el mundo evangélico sobre la gloria de Dios nos enseñan que no habrá un reino futuro terrenal de Cristo. Ellos nos dirían que este reino ya llegó en el pasado cuando Jesús vino por primera vez y que ese reino ya lo estamos viviendo ahora en el presente. Y lo que va a suceder en el futuro es que Cristo va a regresar para llevarnos al cielo y castigar a los malos. Que las victorias y ese triunfalismo del que habla la Biblia será una victoria o serán triunfos espirituales, pero no materiales, no físicos aquí abajo en la tierra. El amilenialismo enseña esto. Otros grupos enseñan que creen en este futuro reino, sí, y habrá un triunfo de Cristo en este futuro reino de 1000 años, sí, pero ellos dirían, pero el centro sobre el que se va a manifestar la gloria de Dios a todas las naciones será la iglesia en esos 1000 años futuros, no Israel. Estos se llaman premilenaristas históricos y en ambos grupos hay hermanos queridos. Pero ambos grupos niegan que la gloria de Dios será manifestada en el futuro reino por medio de la nación de Israel. Y nosotros somos los únicos, el único grupo en el cristianismo que enseñamos lo que acabo de mencionarles. Aunque todos los creyentes afirmamos la importancia y la centralidad de la gloria de Dios como el fin último, el propósito de la raza humana, nosotros afirmamos y celebramos a toda garganta, sin pedir perdón a nadie, sin justificarnos ni excusarnos, los celebramos incluso. Notan esa palabra, celebramos. No solo es algo que creemos con miedo porque otros creen algo diferente a mí. No, esto lo celebramos. Lo celebramos abiertamente, que el concepto de la gloria de Dios se verá en todas las naciones con un triunfo, un triunfalismo. Su majestad será desplegada a ojos físicos de todo el mundo. A lo largo de todas las naciones podrán ver esa gloria de Dios aquí en la tierra. Van a contemplar, van a poder palpar esa gloria de Dios en Cristo. Las naciones van a ser castigadas por su desobediencia y van a ser castigadas perfectamente.
Las naciones van a ser recompensadas perfectamente por Cristo durante ese reino de 1000 años. Y en ese sentido van a ver la gloria de Cristo y su reino y cómo va a manejar la justicia de manera perfecta y sin corrupción durante esos 1000 años. El mundo entero va a contemplar esta justicia perfecta y verdad eterna de Cristo cuando Él reine aquí. Será como un juez perfecto, no un juez corrupto como los que tenemos hoy. Será un juez perfecto y toda la tierra va a estar sometida y sujeta a Él. Esto es lo que nosotros creemos y que lo hará por medio de la nación de Israel. Ningún otro grupo en el cristianismo cree esto. Creemos que Dios está determinado a demostrar su gloria dentro del curso de la historia humana como hoy la conocemos. No creemos que Dios va a mostrar su gloria únicamente llevándonos al cielo. Creemos que Dios va a mostrar su gloria antes de ir al cielo, aquí abajo en la tierra. Así como son las cosas en la tierra, así Él se ha determinado a mostrar su gloria para que todos lo contemplen. ¿Cuánto tiempo? Durante 1000 años. La gloria de Dios es consistente a lo largo de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en esto podemos pensar en un tema particular. ¿Cómo se manifiesta de manera particular esta gloria de Dios? De la manera más bíblicamente posible. Si pensamos en la Biblia, no tanto en teologías y teologías, sino si ustedes leen la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿cómo verían que se manifiesta de manera más prevalente y consistente con la Escritura la gloria de Dios? Bueno, aquí podemos pensar en 3 puntos. En primer lugar, y todos estamos de acuerdo en esto, el gran propósito de Dios es su propia gloria. Nadie duda de esto. Todos los cristianos creemos esto. El gran propósito de Dios es su propia gloria. Ahora, en segundo lugar, les voy a decir algo. ¿De qué manera Él ha decidido manifestar esta gloria? Y les voy a decir algo que puede sonar un poco controversial para algunos. Todavía no, pero esta sería la manera más tradicional de responder cómo Dios manifestaría su gloria al mundo entero. Bueno, su estrategia más importante es demostrar su gloria en el plan de la redención del pecado a través de Jesucristo. Ahora, decir esto produce amén de toda la iglesia, de todas las iglesias. Digo, ¿quién diría no a esto? ¿Verdad? Y casi que si yo les digo que esto no es así, algunos tendrían la tentación de bajarme del púlpito. ¿Quién podría negar que Dios ha decidido manifestar su gloria en este maravilloso plan de redención? Es decir, Dios enviando a su Hijo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. ¿Quién podría hablar en contra del plan de la redención? Esto es central en la Biblia a través de Jesucristo. Bien, esta es la manera en la que todos responderían y eso nos lleva a un tercer y último punto. Si esto es así, el gran propósito de Dios es su propia gloria y cómo ha decidido mostrar esa gloria en el plan de redención, enviando a Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, por tanto, la historia humana es entendida o es concebida en última instancia como existiendo ¿para qué? ¿Para qué existimos entonces? Si el fin último de Dios es su propia gloria y esa gloria la manifiesta en el plan de redención, salvando a pecadores, ¿para qué existimos nosotros? La respuesta natural sería que nosotros existimos para que el plan de redención de Dios se lleve a cabo por medio de nosotros, salvándonos del pecado. ¿Ok? Ese sería el fin último de la humanidad. Existimos para que Dios manifieste en nosotros su plan de redención, salvándonos de nuestros pecados. Esto trae gloria a su nombre y se cumple que Él, su gran propósito es su propia gloria. Muy bien. Entonces, el plan divino de redención, el plan de redención
Cristo salvando pecadores, es el elemento, el factor aquí más decisivo y más importante de todos los actos de Dios a favor de nosotros para manifestar su gloria. La mayoría de los cristianos, si no casi todos, responderían con un amén a esto, pero, y aquí es donde yo los comienzo a preocupar a ustedes, pero, ese punto número 2, que enfatiza que la gloria de Dios se manifiesta en el plan de redención, piensen por un momento, no es necesariamente correcto. No es necesariamente correcto. Y no es la idea, obviamente, de hablar en contra del plan de redención. El plan de redención es central, es importante, es un énfasis en toda la Escritura. Desde Génesis 3 en adelante encontramos la importancia de Dios perdonando a pecadores y proveyendo una manera en la que ellos puedan ser limpiados de sus pecados y entrar en una relación nueva con Él. Esto es esencial en la Biblia, es central. Pero cuando pensamos en la gloria de Dios, la gloria de Dios, y cómo Dios ha decidido manifestar esa gloria al mundo entero, a las naciones, públicamente, probablemente la mejor respuesta no sea por medio del plan de redención, sino otra diferente. Su estrategia más importante para demostrar su gloria sería la siguiente, y consideren esta, ¿ok? Sería su obra con una nación llamada Israel, y específicamente su diseño de cumplir un pacto que hizo con este pueblo, el Israel étnico, para hacerlos una gran nación que a la luz de todo esto traería bendición a todas las familias de la tierra. Esto es lo que Dios le dijo explícitamente a Abraham en Génesis 12, 2 al 3, que le daría un pueblo de su descendencia y que de esta descendencia vendría alguien que sería una bendición para todas las naciones. Ahora, noten el cambio allí. No es solamente decir que Dios manifiesta su gloria por medio del plan de redención, sino que Dios manifiesta su gloria por medio de una nación llamada Israel. Y cómo Él ha decidido hacer un pacto con esta nación, cumplir ese pacto en el futuro, y ese cumplimiento de ese pacto que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Son dos cosas diferentes, es innegable. Una cosa es el plan de redención y otra cosa es el plan que Dios ha hecho con Israel. Ahora, yo no creo que el uno está divorciado del otro. Yo creo que el pacto que Dios ha hecho con Israel involucra el plan de redención. El plan de redención está allí. Pero notan que el énfasis que hacemos no es poner el plan de redención acá, sino el plan de Dios con Israel acá y el plan de redención debajo del plan que Dios ha hecho con Israel. Y si esto es así, entonces el tercer punto también cambiaría. ¿Para qué existimos nosotros? La humanidad. ¿Para qué existe? Bueno, la historia humana entonces es concebida, es entendida como existiendo. ¿Para qué? ¿Para qué últimamente? Para como Dios obrando paciente, sabia y perseverantemente con ese pueblo llamado Israel, para traer a una generación de ese pueblo a sí mismo a la salvación. Y cómo esto produce bendición a todas las naciones. No estamos en contra del plan de redención. No decimos que es insuficiente. El plan de redención, Cristo viniendo a la tierra para salvarnos, es infinitamente importante. Infinitamente importante. Lo encontramos en Génesis 3 ya, y lo encontramos en toda la Biblia hasta el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 5.
Dice versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí aparece el tema del plan de redención. Es importante de Génesis, Apocalipsis, Colosenses 1, Hebreos 2, etcétera. Es muy importante, pero el plan de redención no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Y en ese punto yo estaría en desacuerdo con otros hermanos evangélicos que son muy sanos también en su fe y en su doctrina. El plan de redención no es un fin en sí mismo, es un medio que hace posible el cumplimiento de un pacto que Dios hizo con Israel desde el Antiguo Testamento, y por medio del cumplimiento de ese pacto mostrar su gloria a todas las naciones. Es diferente, para que ustedes lo consideren, yo creo que es bíblico. Yo creo que es bíblico. Ahora pueden ir a un pasaje brevemente en Romanos, el capítulo 11. El versículo 26, observen lo que el apóstol Pablo dice aquí, Romanos 11, 26, es importante considerar que Pablo está diciendo estas cosas en la era de la iglesia, cuando los judíos ya han asesinado a Jesús y los gentiles ya estaban siendo salvos, eran parte de la iglesia. Y Pablo dice en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo estaba viendo algo de arrogancia en la iglesia de Roma. ¿Qué implicaba su arrogancia? Que estaban siendo indiferentes a Israel, al pueblo judío. Y entonces Pablo les dice, no sean arrogantes, no piensen mal de los judíos. Dice, es cierto, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que ese endurecimiento es temporal, hasta que todos los gentiles lleguen a la salvación, dice Pablo. Y noten en el versículo 26 y 27, Pablo enseña esto, y cita el Antiguo Testamento como un soporte. ¿Como un soporte de qué? Como un soporte de la salvación de Israel. La salvación de Israel. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador, Isaías 59, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y otro pasaje cita Jeremías 31, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que no se crean mucho ustedes los gentiles de la iglesia porque son salvos. Yo soy salvo, yo sí conozco a Cristo, yo sí le sigo y le obedezco, pero no como estos judíos que le asesinaron hace 2000 años y hasta el día de hoy siguen hablando mal de Jesús. No, yo no soy como ellos, yo soy mejor que ellos. Pablo les dice, cuidado, no sean arrogantes. No sean arrogantes, porque es cierto, ellos están endurecidos, pero eso es temporal, porque ellos van a llegar a la salvación en el futuro. Ahora, hay otros muchos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que Dios va a hacer esto con Israel, va a salvarlos, pero no por la justicia de ellos, como leímos al inicio en Isaías, sino por su propia gloria. Dios lo va a hacer por su propia gloria. Hay muchísimos textos en la Biblia del Antiguo Testamento que enfatizan esto. El Salmo 137 al 8, Isaías 33, 24, Isaías 35, 8 al 10, Isaías 44, 3 al 5, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo va a hacer por su propia gloria. Ahora, algo que podemos considerar de este pasaje que ha sido criticado con frecuencia por los que no creen en un futuro de Israel, es cuando Pablo dice aquí, luego todo Israel será salvo. Todo Israel. Y muchos han dicho, bueno, yo creo que algunos judíos van a ser salvos al final. O yo no creo que Israel aquí sea Israel, sino que es la iglesia en realidad, lo que me parece un argumento más pobre todavía, que ni siquiera casi merece recibir una respuesta.
Literalmente Pablo está diciendo Israel. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que hay algunos incluso que creen, probablemente algunos de ustedes, y tienen esta curiosidad y esta pregunta honesta pero esto significa que cada uno de los judíos que viva en ese tiempo del fin, podría ser esta generación de judíos, no sabemos, pero cada uno de ellos, esto significa que van a llegar a la salvación, exactamente cada uno, ninguno quedará fuera de la salvación. ¿Es esto lo que significa? Bueno, yo creo que es una pregunta natural. No es una mala pregunta, es una buena pregunta. Ahora, la frase que usa Pablo aquí es paz Israel. Paz es un adverbio griego que significa todo. Todo Israel. Paz Israel. Todo Israel. Es lo que él dice literalmente. Bueno, y yo creo que hay un pasaje del Antiguo Testamento que aclara o confirma el hecho de que cada judío, en efecto, cada israelita en ese tiempo llegará a la salvación. Si ustedes miran a Zacarías el capítulo 12, noten lo que él dice desde el versículo 8, 9 en adelante. Yo creo que él lo aclara con mayores detalles. Dice en el versículo 8, hablando del futuro, Zacarías 12, 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día, noten, aquel día es el tiempo del fin, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sabemos que va a pasar esto, este es el anticristo con las naciones. Dice versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a derramar Dios? Sobre los judíos. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Espíritu de gracia y de oración. Esto tiene sabor a salvación. Esto es salvación. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y esta es una referencia a la segunda venida del Mesías, cuando los judíos le vean como aquel a quien mataron, le van a reconocer como su Mesías, van a llorar por él. Todas estos verbos que aparecen allí, me mirarán, llorarán, se afligirán, se aflige como alguien por el primogénito, son referencias a un arrepentimiento genuino. ¿Que viene como resultado de qué? Viene como resultado del espíritu de gracia y de oración que Dios les ha dado y les dará en ese instante, en ese momento del futuro. ¿Notan? Dios comienza a hacer la obra en ellos, y cuando ellos ven al Mesías, le reconocen y lamentan por él. Porque saben que el pueblo de Israel le mató. Ahora noten el versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Versículo 12, la tierra lamentará. Esta palabra tierra es una referencia a Israel. No creo que sea todo el mundo, sino a Israel, es el contexto. Dice, y la tierra lamentará. Ahora, ¿quiénes de Israel lamentarán? Y yo creo que este lamentarán es una referencia a la salvación, por el contexto. Van a afligirse por ese espíritu de gracia que Dios les ha dado. Pero ¿quiénes se lamentarán en Israel, en la tierra? Dice versículo 12, cada linaje aparte. Cada linaje aparte, dice, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, y faltan otras tribus, claro, versículo 14, faltan otras tribus, dice el 14, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Ahora, yo creo que este pasaje es muy claro. Si la única manera de interpretar la Biblia es literalmente, y lo es, yo creo que Zacarías aquí nos dice que en realidad Pablo, ¿de dónde sacó la idea de que todo Israel será salvo? Probablemente, casi con seguridad, lo sacó de Zacarías 12, de este pasaje. Todo Israel, dice Pablo, será salvo. Esto es lo que enseña explícitamente el Antiguo Testamento. Así que ante la pregunta o curiosidad de algunos, esto significa que cada uno de los judíos va a llegar a la salvación en el tiempo del fin. Esto es lo que la Biblia enseña, yo creo.
Esto es lo que la Biblia enseña. Todos y cada uno de ellos. Ahora, no será una salvación en que Dios se aparezca allí y diga, ok, los declaro todos salvos, pum, como automáticamente. No, no va a ser así. Acabamos de leer cómo va a ser. Zacarías nos introduce al proceso de agonía de la salvación que todos hemos atravesado cuando llegamos a la salvación, para que ellos lleguen a confesar que Cristo es su Mesías y lleguen a esta salvación. Zacarías nos lo dice, así que no va a ser una salvación automática, va a ser por medio de eventos cataclísmicos y de graves persecuciones que ellos van a recibir durante 7 años, o más específicamente 3 años y medio. Dios va a permitir casi que sean destruidos. 2/3 del pueblo de Israel van a fracasar, van a morir en su incredulidad. E incluso en ese tiempo las profecías nos dicen que Dios va a reconocer entre oveja y oveja. Ezequiel nos dice entre judío y judío. Y habrá judíos que son malos, que no reconozcan, que sean incrédulos. Dios los va a apartar y van a perecer en el juicio de la tribulación. El anticristo los va a asesinar. Pero un grupo de ellos, todos los que queden vivos, toda la generación de israelitas que queden vivos para la venida del Señor al final de los 7 años, van a reconocer al Mesías y van a llegar a la salvación. La salvación será individual, como siempre ha sido. Y Dios va a salvar a cada uno de ellos. Dios entonces, pensando en esto, Dios mostrando su gloria por medio de una nación, Israel, no es algo nuevo. Esto es algo que ya se enseña en el Antiguo Testamento. Es explícito allí. ¿Se acuerdan del monte Sinaí? En el monte Sinaí, Dios se declaró rey sobre Israel. Dios se declaró rey. En ese instante, en ese evento, allí comenzó la teocracia. Y la única teocracia que ha existido hasta ahora. Él se hizo rey de Israel en un sentido no espiritual, no invisible, no imaginario. Fue muy real, fue muy literal y muy físico. Ustedes saben de qué evento estoy hablando. Esto lo encontramos allí en el libro de Éxodo y cómo en el monte Sinaí todo temblaba y la gloria de Dios estaba allí, la nube de la gloria de Dios, y la gente no podía subir porque la presencia de Dios estaba allí en el pico de esta montaña y solo Moisés podía entrar a recibir la revelación de Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba haciendo allí? Oh, Él estaba desplegando su gloria. Estaba manifestando públicamente su gloria a las naciones del mundo por medio de Israel. Al ver estas naciones, cómo Dios trataría con Israel, ya sea que Israel desobedeciera u obedeciera, cualquiera de las dos, sea incrédula o creyente, cualquiera de las dos, cómo Dios lidia con su pueblo, era una manera en la que Dios se dispuso a mostrar su gloria a todas las naciones. Desde Génesis 12 en adelante, no pensando en israelitas individuales, pero desde Génesis 12, Dios decidió hacer esto, manifestar su gloria por medio de una nación. Independientemente de si esa nación cree o no crea, sea impía o no sea impía, sea obediente o desobediente, Dios decidió manifestar su gloria por medio de la nación de Israel. Y nos cuesta a nosotros, en realidad, nos cuesta a nosotros entender este énfasis porque estamos acostumbrados al Nuevo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento es individual, ¿verdad? En la iglesia, la salvación es individual y es personal. Estamos acostumbrados a esto, pero el sentido corporal en el que Dios trata con Israel en el Antiguo Testamento, y vemos que el Nuevo no lo revoca, sino que continúa, es un patrón en toda la Biblia. Es un patrón. Lo que les decía a los hermanos en la escuela dominical, cuando la Biblia enfatiza algo no significa que excluye algo. ¿Ok? Les ponía este ejemplo de Juan nos dice en su carta que Dios es amor. ¿Significa eso que Juan está enseñando que Dios nunca se enoja? No, claro que no.
Simplemente está enfatizando un aspecto del carácter de Dios, que es el amor. Pero Él quiere enfatizar eso. Bueno, lo mismo, a muchos les cuesta entender esto. Cuando vamos del Antiguo al Nuevo Testamento, dicen, ok, Dios con Israel en el Antiguo está claro, yo creo todo eso, pero en el Nuevo ya las cosas cambian, dicen. Ya cambia todo. Ahora es la iglesia, la salvación es individual y así va a ser por siempre. Pero ¿por qué énfasis tiene que significar exclusión? El hecho de que el Nuevo Testamento enfatice que ahora, en la era de la iglesia, la salvación es individual y personal, no por medio de naciones corporales. No significa que el Nuevo Testamento está excluyendo o negando que Dios sigue y seguirá obrando por medio de una nación llamada Israel, sea creyente o sea incrédula. Al final sabemos que van a llegar a la salvación. Por ahora no. Por ahora no. Pero yo creo que esto me da las pautas a mí para el día de hoy poder seguir llamando a Israel el pueblo elegido de Dios, aunque permanezcan en incredulidad. Es el pueblo elegido de Dios. Entonces, para terminar aquí, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué es más central en este propósito de Dios de glorificarse a sí mismo? ¿Qué es lo más importante, lo más central? Bueno, dos opciones y ustedes van a elegir, ¿ok? Ustedes van a elegir. ¿Qué es lo más central en este propósito de Dios de glorificarse Él mismo en todas las naciones, públicamente? Una posible respuesta es salvando a los elegidos, que sería el plan de redención, salvando a los elegidos. Esa es la manera en la que Dios principalmente y primariamente se da gloria a sí mismo. O la segunda opción es salvando a Israel. Salvando a Israel. ¿Cómo es? Salvando a los elegidos, esta es una referencia muy general, cualquier elegido del Antiguo o Nuevo Testamento, la iglesia, salvando elegidos o salvando a la nación de Israel. Esto sería también el acto de redención, pero para salvar a la nación de Israel. No solo diciendo elegidos, judíos y gentiles, no. Salvando a la nación de Israel y todo lo que esto implica para el resto de las naciones del mundo. Los que eligieron probablemente el 98, 95% de los creyentes probablemente elegirían por medio de la salvación de los elegidos, por miedo a excluir a los salvos de la era de la iglesia, y no elegirían por medio de la salvación de Israel. Pero yo creo que eso refleja solo una ignorancia de todo lo que implica que Dios salve a Israel. Déjenme decirles esto y con esto terminamos. Allí mismo en Romanos, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros? Yo he dicho en algún momento que la iglesia, y es lo que han dicho los que creen como nosotros creemos aquí, que la iglesia es un paréntesis en el plan que Dios ha manifestado desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es un paréntesis en la obra que Él viene realizando por medio de Israel. Y algunos no ven esto, bueno, como paréntesis, o sea que todo lo que somos es un paréntesis. 2000 años ya de historia tenemos como iglesia. Dios ha salvado incontables números de hombres y mujeres en todas las naciones, y es el énfasis del Nuevo Testamento de ir por todas las naciones predicando el Evangelio, la gran comisión y la redención de Cristo, y todo lo que somos es un paréntesis, dicen ustedes. Somos como el plan B. El plan A no funcionó, los judíos rechazaron al Mesías y somos el plan B. Entonces por eso ahora Dios salva a los gentiles. Bueno, yo creo que antes de reaccionar, no reaccionen emocionalmente. ¿Qué enseña realmente la Escritura sobre esto? Hay una palabra mejor que el paréntesis para referirse a la iglesia. Estaba leyendo a un autor y él utilizó la palabra, somos el interregno. Interregno. Ustedes dicen, peor todavía, me confundiste más todavía con esa palabra. Bueno, pueden copiarla e investigarla en sus hogares, ¿ok? Interregno. Interregno es la idea como de un vacío. Es la idea de una separación, ¿ok? Entre un evento y otro evento, que básicamente vendría a ser como un paréntesis. Pero lo importante aquí es,
Saben que cuando Pablo habla de la iglesia como un misterio, ¿verdad? Como algo nuevo que Dios comienza a hacer ahora en esta era, después de que Cristo murió y resucitó. Él dice que esto es un misterio. Pero cuando nosotros vemos al Antiguo Testamento, vemos que los gentiles también podían ser salvos en el Antiguo Testamento. Y tenemos ejemplos de gentiles salvos en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos, creo que uno de los más explícitos, una de las ilustraciones más claras de esto, la tenemos en el personaje de Ruth. Era de Moab, una nación pagana, de hecho enemiga de Dios, esta nación, desde siempre, desde su concepción. Y sin embargo, en Ruth manifiesta explícitamente a Noemí, que era una mujer de Israel: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu pueblo es mi pueblo, yo voy a adoptar todo de tu pueblo. Y eso es lo que se llamaba un prosélito en el Antiguo Testamento. Cuando un gentil era salvo por medio de la nación de Israel. Porque el resto de las naciones adoraban a dioses paganos. Por lo tanto, no podían ser salvos si seguían adorando a esos dioses paganos. Tenían que abandonar a su dios pagano, tenían que abandonar a su nación. Algo de su etnia tenía que quedarse atrás, como sucede con Ruth, y tenían que volverse a la nación de Israel y adorar a Dios en el templo y con las estipulaciones que Dios manifestó en el Antiguo Testamento cómo debe ser adorado en la tierra de Israel. Entonces, cuando el Nuevo Testamento alguien dice, bueno, la iglesia significa que ahora los gentiles pueden ser salvos también, no solo los judíos, uno dice, pero eso no es tan nuevo, porque en el Antiguo Testamento los gentiles también podían ser salvos. Naamán, el sirio, muchos piensan que llegó a la salvación también, y hay otros ejemplos. Entonces, si en el Antiguo Pacto ya los gentiles podían ser salvos, porque es nuevo, eso no es un misterio. Entonces, como dice Pablo, la iglesia es un misterio, algo que no era revelado en el Antiguo Testamento, pero no es un misterio. Los distintivos de la era de la iglesia no es que ahora los gentiles pueden ser salvos, no, es que los gentiles pueden ser salvos como gentiles. Esa es la diferencia. Que ya no tienen que volverse judíos o israelitas prosélitos, convertidos al judaísmo para adorar a Dios desde el templo, sino que ahora los gentiles podemos ser salvos siendo gentiles, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, sin abandonar nuestra etnia, sin abandonar nuestra patria. Desde donde vivimos, sea donde sea, podemos ser salvos y adorar a Dios. Eso es nuevo. Eso es lo que antes no existía. Ahora sí, ya no tenemos que volvernos judíos para ser salvos. Este es el gran misterio que Pablo revela en el Nuevo Testamento. De nuevo, no es que los judíos pueden ser salvos, es que los judíos pueden ser salvos como gentiles. Perdón, que los gentiles no pueden ser salvos, sino que los gentiles pueden ser salvos como gentiles, no volviéndose judíos. Y esta es una revelación que el apóstol Pablo enseña en Romanos, en Efesios, y hay otras inferencias de esto en otras epístolas del Nuevo Testamento. Así que, por eso decimos, la era de la iglesia no es la culminación de la historia humana. Muchos de nuestros hermanos dicen esto: la era de la iglesia es la última era, ya no hay más, de aquí ya viene el cielo, toca el cielo y ya. Y nosotros decimos, a la luz de todo esto, no veo que la iglesia sea la última era o la era final en la historia de la humanidad. Lo que vemos en la iglesia es que Dios decide cambiar de método para salvar a los gentiles. Si en el Antiguo Testamento los salvaba por medio de la nación de Israel, ahora los salva sin la nación de Israel. Esa es la diferencia. Y ellos, gentiles, nosotros podemos ser salvos siendo gentiles. Y de nuevo, eso hace que nos preguntemos, entonces, ¿en qué consiste la iglesia? Si la centralidad aquí no es solo el plan de redención, sino cómo Dios elige salvar a Israel, a la nación de Israel, y que esto es lo que más trae gloria a su nombre, entonces, ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de la iglesia? ¿Qué tenemos que ver con esto? Bueno, en Romanos 11, observen lo que dice el versículo 11. Pablo responde a esta pregunta. 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
Es decir, han pecado, han negado al Mesías para perderse eternamente en el sentido como nación, no como individuos, sino como nación, porque es la palabra que Pablo usa, Israel. Han dejado de ser el pueblo de Dios. No volverán a ser el pueblo de Dios, dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para provocarles a celos. Y ahora comenzamos a entender el propósito de la iglesia también. Claro que como iglesia podemos hacer muchas cosas que traen gloria a Dios, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento nos enseña esto. Pero en este plan que Dios viene esquematizando desde el Antiguo Testamento, pensando en Israel, ahora Él nos dice, Pablo nos dice aquí que Israel ha tropezado, sí, están ciegos, han pecado, han rechazado a su Mesías, pero eso que ha producido, ahora Dios ha enfocado en salvar a gentiles como gentiles. ¿Ok? Y eso, ¿qué produce? Que los gentiles comiencen a ser salvos, produce celos ¿en quién? En la nación de Israel. Dice versículo 12, y si su transgresión, es decir, el pecado de Israel, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, es decir, claro, si ellos han pecado y Dios temporalmente los ha dejado, y esto significa que ahora Dios comienza a salvar gentiles como gentiles, digo, es una gran bendición. Entonces Pablo termina diciendo, cuánto más su plena restauración. Si el pecado de Israel produce salvación en los gentiles, ¿cuánto más implicará salvación para los gentiles que Israel sea restaurada? Mucho más todavía para las naciones gentiles. Esto es lo que dice Pablo. El versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, que Dios los haya excluido temporalmente, significa que el mundo gentil está siendo reconciliado con Dios. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciéndonos aquí cuál es el propósito por el cual nosotros estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos por razón de traer gloria a Dios en la salvación, en la elección, en el plan de redención, claro que sí, pero en última instancia para provocar a celos al pueblo judío. Y ustedes pueden preguntarse, ¿cómo la salvación de gentiles en la iglesia produce celos en la nación de Israel? Bueno, yo estaba leyendo algunos testimonios de judíos que han llegado a la salvación al haber tenido familiares o personas cercanas a ellos que han sido gentiles, salvos. Han contemplado sus vidas, han mirado sus testimonios, han visto la relación con Dios que estas personas tienen y el estudio que estas personas hacen de la Biblia, incluso del Antiguo Testamento, que es su libro religioso, y ven todo eso y dicen, yo quiero eso también. La vida que este gentil tiene, que yo conozco, yo también la quiero, dice el judío. No la tengo. Estoy vacío, conozco mis pecados, estoy ciego, mi vida es un desastre. Yo quiero la vida que ese cristiano tiene. Yo la quiero vivir. Yo quiero vivir con ese amor. Yo quiero vivir con esa paz en medio de las tormentas, porque yo no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Los gentiles están provocando a celos al pueblo de Israel. Y esa es la manera que Dios está usando para salvar a los judíos, y lo va a hacer en gran medida y en gran escala en el tiempo del fin. Y esto simplemente nos llevaría a cómo Dios va a manifestar su gloria por medio de Israel cuando venga a reinar durante 1000 años. Dios va a manifestar su gloria, Israel será la cabeza de las naciones. No es que Dios solo ha decidido salvar a Israel, sino a todas las naciones, pero por medio de Israel. Entonces, pienso yo
que Israel es central en cómo Dios ha decidido manifestar su gloria. Y verdad que eso puede cambiar nuestra perspectiva de cómo incluso vemos a Israel el día de hoy, cómo pensamos de esta nación. Creo que muchas cosas comienzan a ponerse en su lugar cuando pensamos en esto y sobre todo cuando vemos cómo Dios está muy cerca, pensamos de manifestar su gloria como ha prometido en sus profecías al ver lo que está sucediendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta meditación, este repaso de tu palabra, de tu gloria y cómo se manifiesta en el mundo entero y cómo has cambiado de métodos para manifestar esta gloria debido a la ceguera temporal del pueblo de Israel. Ahora con la era de la iglesia, pero esto producirá celos en masa de los judíos al final de los tiempos. Cuando por medio de la última etapa de la tribulación, tú permitas que sean perseguidos, permitas que sean humillados una vez más en la historia, permitas que sean derrotados, que sus armas y su tecnología no funcionen más para defenderse. Y en ese instante, cuando estén a punto de ser destruidos y ellos vean su aniquilación completa a solo unos instantes y reconozcan su pobreza en su propia indignación, en medio de su humillación, entonces dice tu palabra que aparecerá Cristo, le verán y le reconocerán como a quien traspasaron. Y Él entonces se vengará de las naciones gentiles para salvar a su pueblo Israel. Qué manera de mostrar tu gloria, Padre. No creemos en una gloria invisible, creemos en una gloria que es visible y que le vas a mostrar al mundo entero, el mundo que asesinó a tu Hijo amado. Ese mundo mismo va a contemplar la gloria de tu Hijo amado cuando venga a salvar a Israel y a gobernar por 1000 años este mundo por medio de Israel, al pueblo que tanto odiaron y que tanto persiguieron y buscaron aniquilar en toda su historia. Van a tener que verlo reinando sobre todas las naciones, contigo a la cabeza, con Cristo sentado en su trono desde Jerusalén. Esta es la manera física, este es el peso de la gloria de Dios que se manifiesta públicamente y que ya prometía desde el Antiguo Testamento. Y nosotros estaremos allí para contemplar, para servirte y reinar contigo. Qué gran gloria nos espera, Señor. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas el tiempo de comunión, nuestro regreso a casa y el inicio de una nueva semana. Que tu palabra more en nosotros y determine nuestras acciones, nuestra conducta. Enséñanos a amarte más, a amar más tu palabra, a amar más a nuestro prójimo, a servir, a crecer en nuestra devoción y que tú puedas usar nuestras vidas para tu propia gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.